Espero que estén iniciando bien la semana. Eh, la clase que vamos a abordar hoy prácticamente es núcleo, es meollo, es base para su sumativa final 2. Mm, para el trabajo de la dolarización. Justamente vamos a abordar la dolarización, contextos, causas, el entorno político constitucional que dio a luz este hito en nuestra historia, chicos. Mm, tengo entendido que me comentó Johanna Ortega que no veía el compilado. Pero faltando una hora, chicos, otra vez. Empezamos así otra vez. ¿La clase? No, no es cierto. Mejor la finalizamos. O de una vez antes. Ustedes deciden. Chicos, ¿cómo una hora antes de eso? Pero bueno, no dañemos nuestra clase. Al final hablamos de eso. Profe, una consulta. Sí es cierto que no se veía el compilado, pero al grupo que le tocaba, digamos, exponer el día de hoy, también lo hizo por propios medios, guiándonos igual lo que sería el sílabo. Claro, muy bien. Muy bien, Kevin Valdemar, te agradezco. Esa proactividad, ¿sabe? Me da muy buena referencia de ti y de tu grupo. Muchas gracias. Pero no permitamos esto, pues chicos. Ya hablamos, ¿se acuerdan, anterior clase? Y como que me vieron en ese rol que no me gusta asumir. Pero bueno, ¿saben qué? Hagamos algo, mi querido Kevin. Al final de la clase exponemos, por esta vez por el tema del compilado, ¿ya? Muy amable, profe. Y ahí hablamos unos temas que infieren. Em, el tema de la clase, a ver si hay la probabilidad de poderlo sostener con una propuesta. Más en acuerdo, ¿ya? Este tema del compilado. Y un poquito retroalimentamos los trabajos que ya estoy revisando, la mayoría, no todos. Pero bueno, centrémonos en la clase. Por eso, más allá de que sí me interesa, como les dije la otra vez, que lleguen con las lecturas hechas, ¿verdad? Pero no, pues faltando una hora cuando les dije eso, ¿ya? Mm, ok, empecemos, chicos. Eso sí, no puedo empezar si no hay las cámaras prendidas. Y la normativa, chicos, la N etiqueta a mí me da la potestad. Si yo no veo una cámara prendida, yo voy a sacar a esos estudiantes de la clase. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de solicitud o tema y les aseguro que las coordinaciones van a decirles el tutor actuó bajo la... Qué feo, ¿no? La normativa. Bueno, pero bueno. Ya estamos todos encendidos, cámaras prendidas. Ok, me falta una. Ya. Me falta Andrea Flores y me falta Melanie Ortiz. Esta es una clase sustancial, chicos. Más Melanie Ortiz, si no me explica algo, no nos explica algo, igual. Ah, ya, Andrea, perfecto. Ya solo estamos a expensas de Melanie. Ustedes dirán si lo esperamos o no. Profe, buenas noches. Hola, Melanie. Ya, gracias. Muy bien. Chévere, empecemos, chicos. No perdamos tiempo porque, como les digo, esta clase es fundamental para ustedes, además de los aportes que han venido haciendo ustedes en sus entregables. Por favor, prendamos nuestras cámaras. Adrián, ya. A ver, tenemos la dolarización. Causas, contexto socioeconómico, financiero, político, coyuntural y desde el componente social, por supuesto.
¿Pueden visualizar la PPT, chicos? Creo que no están, ¿no? ¿Ahí? Profe. Ya, Sí, muchas profe. gracias. Ok, Sustituto. empecemos. Muchas gracias. Cualquier duda, inquietud, con mucho gusto, sí. Ok, chicos, miren. Para contextualizar históricamente la dolarización, pondrle mucha atención, por favor, chicos, ¿verdad? Vuelvo y repito. No solo es clase del sílabo, de la asignatura, es para su sumativa final 2. Por eso tienen una vida clase también de esto, un foro, o sea, este es el meollo con el que cerramos. Perdón la existencia, chicos, pero espero que estén muy atentos. Para contextualizar históricamente la dolarización, les decía, es necesario iniciar su estudio a partir del año 1997, como espero que lo hayan estado consultando ya. Fecha o año en el que el Ecuador convoca a una Asamblea Nacional con el objetivo de reformar integralmente la Constitución de 1978. Esta asamblea, conformada en su mayoría por representantes de partidos o movimientos de derecha, socialcristianos, demócratas y también radicales alfaristas, estuvo presidida por el expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, quien también dejó otro hito histórico, Johanna Damaris, al Ecuador. Por favor, investiguen qué hizo don Osvaldo Hurtado Larrea. Tiene que ver con la securitización de la deuda externa. ¿Sí? Entonces, otro personaje. Una de las reformas más significativas que se hicieron fue la eliminación de los artículos que consagraban la existencia de áreas estratégicas en la economía nacional como petróleo, energía y servicios básicos, dejando abierta la posibilidad de privatizar los mismos sectores al ya no ser considerados como áreas estratégicas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Se estaba metiendo mano, perdón, la vulgaridad, lo, lo burdo de la frase, pero no sé cómo más ejemplificarles. Se estaba metiendo mano directamente a áreas estratégicas inalienables, intopables, pertenecientes al erario nacional del Ecuador, a ustedes, a nosotros. El petróleo, la energía, los servicios básicos, ¿sí? ¿Quién les cobra la luz? La empresa eléctrica, ¿no es cierto? Y dependiendo los GADO, los cantones, las provincias, dependiendo las jurisdicciones propias, ¿no es cierto? Entiendo que hay ciertos convenios. Pero les voy a poner el ejemplo. La empresa eléctrica de Quito, por ejemplo, está regularizada a través del municipio de Quito. No sé si alguien me puede poner un ejemplo, nos deja más claro. Desde las ciudades que viven ustedes, ¿quiénes cobran la luz? Pero en todo caso, mmm, creo que Kevin Jair, eres tú de... ¿De dónde eres, Kevin? ¿De qué provincia? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. ¿De qué ¿Sí provincia me eres? escucha, profe? Sí, ¿de qué provincia eres? La provincia de Los Ríos. Ya, ¿qué institución pública se encarga de cobrarte la energía eléctrica? ¿Lo sabes? ¿Qué empresa? ¿La empresa eléctrica de Los Ríos? ¿La empresa eléctrica de Tugad? No sé, ¿quién? ¿Tienes idea? Es el GAT de Pueblo Nel. Viejo. Ya, de Los Ríos, Puerto Viejo, no, bueno, no entiendo mucho, pero respeto. ¿Alguien quería hablar? ¿Quién? El GAT de Merlin. Pueblo. Merlin. Merlin. El CENEL. Buenas noches, Eso, Alejandro. El muy bien. CENEL. Eso, el Consejo Nacional de Electricidad. Eso Ese es, pertenece al GAT de la provincia de Los Ríos.
¿De dónde vives tú, Merly? Se te está quedando mucho el internet, Merly. Pero bueno, así es el tema, ya un poco para ejemplificarles y que encarnen esto, porque Vinces. de Vinces, ya. El CENEL, como el Consejo El Nacional de Vinces. Electricidad del Ecuador, Ajá. que regula todo el sistema energético del país, pero que a la vez da competencias, como les digo y vuelvo, repito, a los diferentes gas, ¿no es cierto? En nuestro caso, por ejemplo, los quiteños, pichinchanos, radicados en la cabecera de Cantón Quito, nos cobra la luz, la empresa eléctrica de la luz. Y los servicios básicos, la luz, el teléfono, el agua, ¿no es cierto? Significa que en el 97 se quiso hacer una reforma del 78. No se vayan a confundir con las fechas. No sé si profesor en 97, el 78. No, es que la que estaba actuante era la del 78, ¿me entienden? Y casi 10 años después quieren reformarla. ¿Cuál es la constitución que está actuante hoy, chicos? ¿De qué año? ¿Sí saben? ¿De qué año es la que está actuante? El 2008. Perfecto. Ya, y es como hoy, eh, como se pretende hacer, ¿no? O ahí está en el imaginario del Ejecutivo. Prácticamente, hagan cuentas, 17 años después poderla reformar. Esto era tan delicado que usted que puede pagar un servicio básico de agua, luz, el teléfono ya es otro tema, porque está ahí incluido el tema del internet y todas esas cuestiones, ¿no es cierto? En algunas empresas. Pero el agua, la luz que en un sector, digamos, popular, por llamarlo así, ¿no es cierto? Puede estar elevándose a pagar $15, 14, alto y bajo 8, $9, ¿no es cierto? Es como le digan, se privatizó, ya no está en el tema del Estado, ya no es un servicio público que lo otorga, es un servicio público porque no lo está manejando el Estado, se privatizó, su nueva tarifa es de $30. ¿Van entendiendo, chicos? De $25. ¿Desea? Somos la concesionaria. Mm, ¿Con qué fin esto de querer privatizar estos sectores? Y se los podía privatizar pasándose la Constitución al no considerarlos ya áreas estratégicas. ¿Cómo no van a ser áreas estratégicas? El petróleo, la energía, los servicios básicos. Ok. Y ya van tomando el contexto político, ¿no es cierto? Primero. Entonces, mm, ¿cómo quisiera que alguien me ayude a pasar las PPTs? La próxima les entrego a alguien. Entonces, se establece esta reformas, es una serie de reformas realmente trascendentales para el país. eh, Directamente a la Constitución de la República. Algo bueno de estas reformas, chicos, es que antes de estos sectores estratégicos y el no considerar justamente como sectores estratégicos al tema del petróleo, la energía, los servicios básicos, es que el Ecuador reconoce la diversidad del país, de los derechos indígenas, de las mujeres, niños y otros sectores sociales que antes no estaba reconocido. Esto lo refiere Ayala, Enrique Ayala Mora. Esto fue una gestión y un hito directo también de la CONAI, chicos. O sea, que le reconozcan como pueblos y nacionalidades indígenas, tema que vamos a abordar en unidad 4, ya para ir cerrando esta asignatura. Sí, ese fue un hito histórico positivo, previo a todo lo que nos venía a acontecer. Entonces, como les decía, se logra un hito histórico también en el reconocimiento
de la diversidad del país, los derechos de los indígenas, de las mujeres. O sea, pueden entender que en el 97, en esta reforma de la Constitución del 78, todavía no había un reconocimiento tácito constitucional del derecho de los niños, de las mujeres y de los pueblos indígenas. Van también dimensionando eso. En ese Ecuador vivíamos, chicos. Hace 25, hace 30, hace 35 años atrás. En ese Ecuador. Y estos elementos reflexivos, personalmente, y les digo con total potestad, mis queridos chicos y chicas, estudiantes, es lo que yo quiero ver en su documento, ¿no? Cuando yo revise la sumativa final 2, porque ese es un parámetro de rúbrica incluido por mí, por yo, como diría. Van dimensionando. Ninguna otra asignatura les va a dar la dolarización. Ningún otro tutor va a evaluar el componente teórico, excepto yo, por mí. Esto es lo que quiero que transparenten en ese documento. Sí, perdón, poner el quiero. Eso suena feo, suena, ¿no es cierto?, primera persona, particular, medio egoístón. Eso sí quiero. Que entiendan. Por eso la necesidad y la puntualidad de investigar. ¿Qué estuvo detrás del hito? El contexto geopolítico, sociocultural. Se pueden dar cuenta que no estaban establecidos tácitamente los derechos de las mujeres y los niños. Ese es el logro positivo. Pero bien, dos fechas cruciales nos marcan esta dolarización. Se logró la reforma. Se logró reformar la Constitución del 78. La nueva Constitución política entró en vigencia, como bien dice ahí, el 10 de agosto de 1998. Coincide con otro hito histórico. ¿Qué pasaba ese 10 de agosto de 1998? Se relacionaron dos hitos. Antes también de esto, chicos, tienen que saber que antes se posicionaba y se posesionaba y se posicionaba, una con él, otra con I, al presidente de la República el 10 de agosto, no como hoy se lo suele hacer en mayo, ¿me entienden? Y este rompimiento justamente de agosto a mayo se da por los sucesivos caídas de los órdenes democráticos que ya vimos, ¿se acuerdan? Es decir, de los gobiernos que no finalizaban, desde Abdalá hasta Gutiérrez. Porque el 10 de agosto era nuestra fecha cívica, ¿no? Entonces, el 10 de agosto entra en funcionamiento la nueva constitución. Y el 10 de agosto justamente toma posesión el electo y flamante presidente de la República, Yamil Maguad. Ya se desempeñó como diputado, fue ministro, fue alcalde de Quito con una muy buena gestión y eso le posicionó para hacerse de la presidencia. Claro, trajo una obra cumbre para los quiteños nunca antes vista, ¿no? Un trolebús. Tal vez esto le posicionó con una imagen positiva. Pero entró con un discurso garantista de derechos, de inviolabilidad, de que no se podía topar los derechos propios de los ecuatorianos, y lo que hace es totalmente lo contrario. Primero, ideas de privatización, ideas neoliberales, arraigadas, extremas, y lo que es sujeto de análisis es el tema de el favoritismo, el apego, la inclinación directa hacia el sector empresarial y bancario del país. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a más de estas corrientes neoliberales o de pensamiento?
o de apego. ¿Se acuerdan que en la clase de los gobiernos que no fallidos hablábamos de que qué prefería la gente? ¿Un loco ahí que estaba bailando desaforado en una tarima, comiendo con las manos, sudando, cantando horriblemente, sin siquiera estar afinado? Porque si hubiera sido afinado, por último. O este tipo de Harvard, encorbatado, sudando a Chanel. Eso debemos analizar reflexivamente, críticamente. Entonces, cuando analizamos eso, podemos seguir rebuscando y removiendo. A ver, primera pregunta de investigación. ¿Quién financió la campaña de Magua? Esa debería ser su primera pregunta de investigación del trabajo que están desarrollando de la sumativa final 2. ¿Cuáles fueron los financistas de la campaña? Verán, los políticos nos llegan solos por obra y gracia, a los que son creyentes. Y a los que no son creyentes nos llegan solo porque la ley del universo dice usted es elegido adentro. Hay que gastar miles de sucres en ese tiempo. Estoy llevando al 98, al 97. Millones, ¿cómo ahora? Millones de dólares. No, para ser candidato de. ¿Y de dónde proviene ese dinero? ¿Quién es la fuente? ¿Quién es el financista? ¿A quién le interesa que usted, Kevin, Juliana, Merlin, Melanie, Kevin, La Janet? mayoría creo proviene de banqueros, los financiamientos. Claro, muy bien. ¿Quiénes fueron los financistas de Maguad? Ok. ¿Por qué le interesa en que este personaje llegue al poder político? Veían el contexto geopolítico mundial, se avecinaba una crisis. Hay una teoría, y que está justamente en el compilado, que ya voy a hablar del mismo, que, que dice y sostiene que no necesariamente que el Ecuador estaba enfrentando una crisis terrible como para llegar al tema de la dolarización. Verá, que había otras alternativas y caminos. Nadie puede negar que había una depreciación brutal, o sea, en el cambio monetario, ¿no? De dólar a sucre. Lo que antes era el doble se convirtió en 25.000 veces más, con un 500% de devaluación del sucre frente al dólar. Era una locura. Eso sí nadie lo puede negar. Pero hay varios estudios que decía que, y está en sus compilados, en la parte actual del 2025, que, por favor, Janet, estás en clase, que no te interrumpa. Gracias. Entonces, hay unas teorías técnicas y financieras que decían, pero no sufrió tanto el Ecuador como para llegar a eso. Bueno, ya. ¿Qué nos quedamos, chicos? Ah, ¿y quién está detrás? Ya, los banqueros o el sector financiero del país. Pero ¿por qué le interesaba que ¿por qué? O sea, entender el panorama geopolítico, económico a nivel regional o mundial, quién sabe. Atrevernos desde esos alcances, ¿me entienden? Ese es el deber de un buen investigador. Y yo les hago estas reflexiones para despertar en ustedes estas inquietudes, estas curiosidades. Recién estaba hablando, otra vez fui a grabar una clase a la modalidad con Israel. ¿Le conocen a Israel, no? Sí, profe. Yo le conozco muy bien y me debo muy bien. Se me fue el nombre, el apellido de Israel. Mm, Y me decía, oye, los chicos, tú das a primero, me decía, digo, sí. Oye, los chicos de primero son muy buenos, decía. Muy buenos. Los que están ahí es porque son buenos. Yo digo, sí, sí, son muy buenos, muy potentes. Hay que reafirmar eso en sus sumativas finales 2, en los trabajos, en las entregas, en los cuestionarios, en los aportes, en los foros, aquí en clases. Yo me preguntaba la otra vez y decía, ¿qué voy a llevar a cabo mis clases tipo metodología sumativa final 1? ¿Qué les parece?
para ver si ahí les escucho a todos. Sí, sí, la verdad somos 50 y pico, aunque entro en 37. Para ver si ahí nos escuchamos todos. Y no esas voces que casi siempre están por ahí latiendo. Para ver si ahí escucho la voz de Diana Medis, de Shirley Waswa, de Christopher Aguilar, de Paola Zarango, de Edmi Simbaña. Para ver si ahí escucho sus voces. De Dylan. Me acuerdo un ratito quedarme contigo, Dylan, ¿cierto? Al final de la clase. Por tu tarea. Ah, no, a Brisa sí la he escuchado. A John Jairo también. Entonces, bueno, chicos. De Lorena López, que el otro día me enviaste un mail. Te contesté. No hablen, chicos, participen. Entonces, sean partícipes de su clase. Consulten, investiguen. Bueno, sigamos. Perdón el lapsus chiquito. No quiero apasionarse, yo mismo me freno. Entonces, claro, Maguad entra al poder, y es más, así se titula una lámina, creo, de la videoclase, y empieza a pagar compromisos. Todo de entrada. Así a inicios del año 99, por ejemplo, para darles unos indicadores bastante referenciales, el precio de la canasta básica se incrementó sustancialmente, llegando en el mes de febrero a triplicarse. Poco después el gobierno anunció la ley de la racionalización y reordenamiento de las finanzas públicas. Ya, llegamos al centro. Toparon también el tema de las finanzas públicas. Eso sí era mucho más grave. Como les digo, la cual buscaba privatizar la electricidad, el petróleo y las telecomunicaciones. Anunciando un nuevo incremento en los impuestos y en el valor del combustible. Por tanto, este panorama, por llamarlo así, o como dice esta lámina, este escenario y contexto socioeconómico fomentó, con tilde, pretérito perfecto, fomentó la creación por parte del Congreso Nacional de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD. Ya ustedes deben estar bastante familiarizados con esta terminología y datos, porque ya hicieron, ¿cierto?, las investigaciones de base, ¿verdad, Johanna Damaris? Si te suena todo esto, ¿verdad? Sí, profe. Brisa, ¿te suena toda esta terminología? No te veo, pero estoy ansioso que participes. Ok, entonces esta AGD se encargó de disponer, miren, voy a verles a todos a los ojos. Ya dejé de compartir, me avisan para compartir nuevamente. Esta agencia de garantía de depósitos propone y logra, lo logró, que un banco, antes de ser liquidado, tenía que sanear sus cuentas. O sea que el banco no perdía. ¿Y quién iba a pagar el saneamiento de ese déficit inflacionario? El banco empezó a prestar dinero que no tenía con respaldo los bancos. Empieza a hacerse una burbuja financiera. Porque ese es el giro de los bancos, ¿no? Más o menos, no exactamente.
trabajan con plata que no es suya. Pero evidentemente tienen que tener un respaldo propio para poder funcionar, si no, no hay lógica. Pero cuando Kevin o cuando... a ver, voy a cambiar de pantalla. Cuando Paula o Donato piden un préstamo, el banco le da ese dinero, ese préstamo con dinero de Andrea, de Adrián. Y le cobra un interés con un dinero que ni siquiera es suyo. Entonces, esto pasó en el 99. Los bancos sobreinflaron sus propios presupuestos, abarcaron más de lo que no podían y el resultado fue ese, el declive y el debacle financiero. Se vinieron abajo. Por eso se decretó un feriado bancario. Entonces, la AGD, reestructuración de todo el banco y saneamiento, lo que equivalía a que el Banco Central entregue a los bancos los préstamos necesarios para cubrir sus huecos patrimoniales, esos los que ya no pudieron solventar por la sobreinflación. Y el Banco Central entregó créditos de aproximadamente 5.000 y 7.000 millones de dólares. Oigan, chicos, eso no es ni siquiera nuestro PIB, ya vimos lo que era nuestro PIB, ¿se acuerdan? 122 millones dijeron que íbamos a alcanzar, de 118 a 122. 5.000 y 7.000 millones según Ayala Mora, según la CEPAL, para que ellos cierren sus cuentas, pero en cero, ¿no? Saneados, o sea, sin deuda. Y entonces ahí sí, quiebra masiva de 14 bancos. Entre los de mayor repercusión, mm, el Banco de Préstamos, Progreso, Filambanco, de los hermanos Isaías, sobre todo, que hace poco tuvieron la osadía de que el gobierno, claro, ¿no? Los sistemas de derecha, que el gobierno debía pedirles disculpas y tal vez intentar regresar su patrimonio. Me refiero a los gobiernos actuales. El erario nacional de todos los ecuatorianos, por eso ya comprendimos cómo se genera el PIB. Si se dan cuenta que primero había que atravesar un paso y un proceso de indicadores económicos para hablar de esto, si no hubiéramos empezado hablando de la dolarización, pues. Entonces ahora entienden cómo se genera el PIB per cápita, ¿no es cierto? Con su esfuerzo técnico, profesional, académico, con sus impuestos, como se dice, para que sea parte del erario nacional y haya la riqueza nacional del país. Sin embargo, esa riqueza, por decisión de la AGD, de esta asamblea del presidente Maguad, dijo que el Banco Central tenía que pagarles las deudas a los bancos centrales. Y los cuentaristas que quedaron con nada, y los cuentaristas que vieron perder todos sus ahorros, o sea, porque tener 40, 50 millones de sucres trabajados toda su vida y que era como para un respiro, una vida digna, una vejez tranquila, esfumados y les devolvieron $460. Y los que pasaban de ciertos millones de sucres les devolvieron en bonos. Y los que tenían estas cantidades más fuertes congelados sus- su dinero durante un año. Y se les empezó a regresar en bonos.
Vean chicos, feriado bancario no es la palabra correcta. No es la palabra correcta en feriado. O sea, técnicamente puede ser, ¿no es cierto? Estimado Fabricio. Puede ser. Crisley. ¿Qué opina? John Jairo. Feriado bancario, que cerraron, estuvieron de feriado. ¿No es cierto, Natalia? Flores. ¿Estás ahí, Andrea? Andrea Flores, ¿estás aquí? Sí. ¿Sí me escuchas? Oye, es que te veo solo la frente. Ah, ¿Saben cómo se llamó eso? Paula. ¿Saben cómo se llamó? Eso se llamó un salvataje bancario. Ya les puse la otra vez y creo que les peluzné un poquito la piel. Cuando digo, abran sus apps donde tienen sus dineritos y vean que están en cero. Oh, perdón, no puede mover su dinero hasta el otro miércoles. Ahí sí, todos tienen apps en sus celulares de bancos, chicos. Sí, profe. La no lo mayoría, haga. creo. Sí, profe. Profe, recientemente, la anterior semana, pasó algo con el Banco de Pichinchi, pues se quedó como congelado casi un Qué día y rápido. una noche, sí. Y ahí es como que chuta, da susto de que se Y no entraron pierda un la poquito en pánico. ajá, y de ahí el otro día ya empezó a valer como tipo 11 de la mañana. Bueno, pero la esa es una mayoría. primera impresión porque vivimos en un tema tecnológico de las apps y ya es una primera impresión. No sirve, está caído el sistema, listo. Vayan al banco. Ah, está cerrado. Eso es lo que vivieron nuestros abuelos. Bueno, sus abuelitos. O tal vez de alguno de ustedes, sus papás. Salvataje bancario. Investiguen si este fenómeno se ha dado en otro país de la región. Eso pongan en sus trabajos. Dejen, rompan la línea, rompan el guión, ¿verdad? Pongan esto. Y ahí se demuestra su análisis crítico de esa pequeña investigación. Porque si no lo logran, no sirven para comunicadores. Perdónenme en la crudeza. Soy el que les motiva más bien. Pero si no logran colocar esto en sus documentos, reveamos. Por eso le citaba al Israel Carrasco. No es Carrasco, ¿cómo se llama el nombre de Israel? Bueno, por eso le citaba a Israel, que es el coordinador de nivelación. Decía, esos chicos son muy buenos. Perfecto. Yo también lo creo. Bueno, sigamos. Ah, no, no estaba compartiendo, no. Es que qué linda que es una clase en sí, PPT, verán, chicos. O sea, es lo más lindo del mundo. No estar ahí que si se pasa la PPT, o si nos quedamos ahí, o no sé. No es Israel Belarmino, profe. No, 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 no es. no. Ya, Profe, Israel Espinosa. Espinos, Espinos, Israel. Ayer me decía así con un orgullo, esos chicos son buenos, ¿no? Porque claro, coordina nivelación. Está bien, siempre voy a defender a mis alumnos y a mis estudiantes, les voy a tener muy buena criterio de todos. Ok, sigamos. Uh, ¿Dónde nos quedamos, chicos? Ahí la pueden ver. Ok, les decía que entonces dos fechas fundamentales, ¿no es cierto? El 6 de marzo del 99, entonces el gobierno impulsa y propone un feriado bancario. Para mí eso es un salvataje bancario. Ustedes denomínenlo como crean también técnicamente después de sus investigaciones, lecturas, conocimientos. Un feriado bancario congelando los depósitos privados e impidiendo que millones de ahorristas pudieran retirar su dinero. Aunque el feriado bancario inicialmente tendría una duración de un día, que es lo que dijo en una cadena
de televisión, consternado, Magua, todo él, pungido. Realmente duró 5 días aproximadamente, reabriéndose la banca el 15 de marzo. Del 6 al 15 y 5 días, ¿no? Yo que sepa, y 11 días, no. Claro, no se toman en cuenta los fines de semana. Pero los fines de semana la gente salió más fúrica a las calles. Ya después vamos a interactuar todos, chicos. Por tanto, y previa a la reapertura de la banca, Magua decretó la devaluación. O sea, esta era la cereza ya, la cereza de la cereza. Previo a la reapertura de la banca, Magua decretó la devaluación de la moneda en un 500%. Insostenible el cambio monetario. Como les decía, usted quería comprar un dólar, tenía que tener 2 sucres. Así era, men, chicos, en serio, no era mayor la ecuación. Sí, sí me siguen. Si me sigues, mi querido Osvaldito. No te escucho. Sí le estás entendiendo, ¿verdad? Ya, usted quería comprar Sí, un... profe. Muchas gracias. Usted quería comprar un dólar, le tienen 2 sucres. Pero esto se desbordó, se salió, se fue. Inconmensurable, impensable. 25.000 sucres y todos los días era una psicosis porque era, ¿y ahora cómo avanzará el dólar? 8.000, 10.000, 12.000, 13.000, 20.000, 19.000, 23.000. Entonces, El- claro, esta serie de acciones generó una protesta social generalizada, ¿no? O sea, perdón, provocó una protesta general, social generalizada, movilizó prácticamente a toda la población afectada. Y aquí sí se activaron todos, todos, indígenas, frentes de trabajadores, de estudiantes en las calles, el pueblo, el comercio. Es que afectó a todos y la gente sobre todo directamente perjudicada con el cierre de los bancos. Donato, te veo ah, aquí. yo iba a preguntar por qué. ¿Por qué tanta, por qué pasamos de 2 a 8.000? ¿Por qué tanto fue la mala administración de la moneda? Pero ustedes deben saber ese dato. Ya no lo investigaron en sus trabajos de base. ¿Mm? ¿Alguien tiene ese dato que está preguntando Donato? Debe estar ya en sus investigaciones. ¿Se acuerdan que yo les pedí un documento analítico? ¿Se acuerdan con estadísticas, cifras, las devaluaciones? Bueno, de forma general te puedo responder, Donato, porque ya deben saberlo ustedes. Me preocupa que no lo sepan. Fue una crisis primero a nivel mundial, macro, financiera. Las grandes economías de las potencias mundiales se veían afectadas por la devaluación rápida y la caída justamente del mercado financiero de sus propias economías. O sea, los negocios bursátiles, como se suele decir así, la bolsa de valores en Wall Street y en Europa estaban viniéndose abajo. O sea, las proyecciones de inversiones a nivel mundial se estaban cayendo. Por ende, los países dependientes, en ese tiempo incluso se nos llamaba tercermundistas, qué feo, subsistíamos también, éramos dependientes de economías fuertes, ¿no es cierto? ¿A quiénes vendíamos entonces nosotros nuestros productos? ¿Quién nos compraba? Entonces eso afectó, pues por supuesto, a la región. La inflación mundial, la depreciación de los mercados, la inestabilidad financiera. Entonces vino como este flujo negativo del valor cambiario. Y nuestra economía débil, a más de que los bancos no pudieron aguantar justamente sus propias inversiones, una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Financiera ahí. Ok. Mm, sí, lo tienes claro ahí, Donato. Sí, ahí sí. Ya. Y hay más, que espero que estén en sus trabajos y entregables. Ya, o sea, yo hice tutoría con ustedes, pero con mi grupo, ¿no? Me hicieron ver esos datos. Ok,
Entonces, ya un poco más al tema de la próxima clase, que es las causas, pero podemos señalarlo brevemente. La migración fue una de las principales causas sociales. El abandono, el que 12.5 millones de habitantes ecuatorianos se encontraban bajo la línea de pobreza y pobreza extrema que ya entendimos la anterior semana, afectó los hogares, la economía, las comunidades indígenas, rurales, campesinas, periféricas. Provocó una alta migración al exterior, sobre todo Europa. España e Italia fueron los destinos con mayor llegada. Prácticamente en este año cumplimos 25 años de vigencia de ese fatídico feriado bancario y de la dolarización, chicos. Para reforzar, chicos. Como les dije, el estudio de la dolarización en el Ecuador es de suma importancia para la economía y la identidad ecuatoriana. Esto está en su videoclase, verán. Revisaránlo, porque desde ahí sale el foro también. Espero que ya hayan... el foro todavía no se abre, ¿verdad? ¿O sí? Pueden dar... Sí, ya se abrió, profe. Ya se abrió desde la anterior Ya, semana. ya están interactuando entonces. Ah, bueno, me acuerdo de hablar del foro también. Entonces ya vieron la videoclase, ¿no es cierto? Ya. Justamente en esa videoclase yo les decía que el estudio de la dolarización es de suma importancia para la economía y identidad ecuatoriana. Cambiamos nomás de moneda nacional y se registró uno de los mayores quiebres en el desarrollo económico, social y político. Se da en inicio este gran favor del AGD, perdón, se da este tema del AGD en gran favor al sector bancario, respondiendo a los compromisos políticos y económicos. O sea, Maguad trabajó con un equipo de banqueros al lado suyo en su gabinete, entre ellos un expresidente de la República hace poco, que como no pudo, no estaba preparado, dijo, nos vamos a la casa todos, ya saben a quién nos referimos, ¿no? Aquel presidente dueño de un banco que increíblemente después de pandemia salió ileso y en su gestión gubernamental obtuvo ganancias de más del 110% con su banco. Y por ahí vi que le habían dado un premio al alma libre. Hay nuestro enfoque crítico, chicos. El grupo de confianza de trabajo, sobre todo en el tema de finanzas de Maguad, estuvo conformado por personeros directos del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí también, Donato, quienes avisaban ya y sabían de estas grandes depreciaciones cambiarias y corridas bancarias, como se llama a nivel mundial, en el mercado financiero. Es decir, los números no estaban cuadrando, algo pasó. Investiguen por qué Nueva York está plagada de ratas, chicos. Después de su segunda etapa de depreciación en los 20 y 30. Entonces, vamos haciendo ya conectores, ¿no? Uniendo. ¿Sabían ya lo que iba a pasar? ¿Estaban leyendo el panorama? ¿Les interesaba justamente a este grupo empresarial bancario poner a alguien de su grupo ahí al frente para que después lo salven? Hagámonos esas preguntas. Salven a pocos, pero hundidos todos los ecuatorianos. 12.5 millones de ecuatorianos en la pobreza. Ya, Maguad, en esas palabras, envía al Congreso un proyecto de reactivación económica para salvar de la quiebra banqueros y empresarios. Lo dice COVID.
Lo dice Ayala, lo dice Aguirre, no lo digo yo. Ojo. A través del decreto 685, Maguad congeló los ahorros por 365 días de los que les decía de cuentas ahorristas que sobrepasaban cierto nivel de ahorros. A través del decreto 685. Los bancos retuvieron 4 billones de sucres y 350 millones de dólares. Entonces, ante la insostenibilidad financiera y monetaria, Ecuador adoptó el dólar como su moneda. Y el 21 de enero de 2000, Maguad fue derrocado de su cargo y huyó del país. ¡Huyó del país! Por ahí hay algunos textos históricos. Abandonó, dice, no, huyó. Bueno, y la próxima clase vamos a ver las causas, los efectos, la situación post-dolarización que está en sus compilados. Qué pena, ya vamos a entrar a eso. Ya está en sus compilados la situación post-dolarización. Y ahí es donde les digo, con base a referencia a autores, que de pronto no es que era del todo necesaria esta dolarización, pero no me quiero adelantar. Eso es todo, chicos. ¿Qué les pareció? Nos pareció, bueno, de mi parte me pareció muy interesante, porque todo esto ya veían que se avecinaba lo que sería la crisis eh, de Financiero. la, de la dolarización, sí, y ya como alternativa vieron que elegir a financiar, digamos, la campaña de Yamil Mawad para que pueda así llegar a la presidencia, y luego obtener un beneficio con fines políticos. Es decir, yo ya te ayudé, ahora ayúdanos a nosotros como los bancarios hicieron, fue eso. Lo Ujú. que hizo Yamil Mawad fue crear esa norma, esa ley que ayudaba a reestructurar lo que serían las deudas de los bancos y todo eso Así es. y a pesar de eso, como usted nos decía, igual se fueron a la quiebra 14 Ah, bancos y la mayoría de esos millones de dinero se iba a los bolsillos de las personas, a cuentas personales. gracias, que solo complemento tu intervención con 14 bancos cerraron, se fueron a la quiebra, pero saneados, recordemos, saneados, sin Claro. deuda, cuando esos provocaron la hecatombe. Ojo, chicos, ojo en comprender que no estamos satanizando la dolarización. Fue producto de este paso a la dolarización. No había cómo, no aguantaba la economía. Fue la decisión que se debía tomar, pero yo digo, y siempre les he dicho, ¿por qué teníamos que afrontar eso todos los ecuatorianos? Y salvarse unos pocos y el pueblo ecuatoriano perjudicado. ¿Cómo así? Tienes que afrontar todos. Tiene que haber una ley no de garantía de depósitos para unos pocos. Garantía de depósitos para todos. O sea, esa institución de membrete les cubrió las espaldas al sector bancario y empresarial para que no se venga esto abajo. Entonces eso no fue de la noche a la mañana, pues chicos. Entonces, cuidado, o sea, la dolarización fue el punto. Aunque ese loquito que amaba, que se paraba en las tarimas, vean, tuvo medio una brillantez cuando propuso, bueno, a través de un asesor que tuvo argentino, propuso como este tema de la convertibilidad antes, pero nadie le hizo caso porque como vivía de locura en locura, ¿no es cierto? Entonces nadie le hizo caso. Él propuso el tema de la convertibilidad antes para no llegar a la dolarización. Entonces hoy la dolarización, no quiero hablar mucho de esto porque es de la próxima clase, pero tampoco quiero que se vayan con la dolarización. Pensar en un país desdolarizado, chicos, es imposible. No, eso solo es estrategia baja y vil de momentos políticos. En que si Kevin está proponiendo, es mi opositor político y por ahí se le fue
algo no tan claro. Kevin quiere desdolarizarnos. Puta. Hay que darle a Kevin. Cuando jamás, ¿no? O sea, no, ni técnicamente ni financieramente, no procede. Entonces, cuidado, vámonos claros ya de esta clase con eso. Lo que hay que entender es por qué todo este fenómeno, esto que acabamos de ver, político, constitucional, financiero, económico, social, y lo que no está en el compilado, pero está en esta clase que les hago reflexionar. ¿Por qué no es conspiración, verdad? Jamás, chicos, ni se les ocurre trabajar bajo teorías de conspiración. Eso no sirve. Eso no es académico. Porque lo que es académico son, ¿qué? La teoría, el estudio, los indicadores, las fuentes. ¿Por qué creen que me paso pidiéndoles referencias? Y hay chicos que se pasan omitiéndolas. En sus trabajos, referencias teóricas. 2, 3 citas. ¿No pone? Cero. Ya. Ahora sí, sin dolor. En ese componente. No teorías de conspiración, pero sí unamos, ¿no es cierto?, indicadores, secuencias, hechos, datos. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué Magua se rodeó en un gabinete financiero de empresarios bancarios representantes del FMI? ¿Tenían información ya que el pueblo ecuatoriano no tenía? ¿Sabían cómo estaba evidentemente el panorama mundial, regional? ¿Por qué se rodeó de estos? Verán que Magua viene de una matriz política llamada Democracia Popular. Era un partido con etiqueta verde y decía DP, algo así. Tal vez para los que tienen un poquito más de 28 años se les puede hacer familiar. Y la democracia popular en sí o en teoría no era pues social cristianos. Social cristianos eran aristócratas, oligarcas, dueños de toda la costa ecuatoriana. Incluso gente extranjera, ¿verdad? Ni siquiera ecuatorianos. Averigüen quiénes eran los antecesores de los Roldós mismo, de dónde vienen. Vienen de Nebot, Saadi. Bueno, Félix Cordero sí es de acá. Pero, ¿qué descendencias tiene? ¿Qué antecesores? Ni siquiera son ecuatorianos. Entonces, claro, el pueblo le da confianza a Maguad para decir, va a haber un cambio, ¿no? Porque era gobierno de derecha tras gobierno de derecha, explotación, violencia de derechos, pero si no estaban ni reconocidos los de indígenas, imagínense. Por eso les puse, esto no está en el compilado, esto es parte del componente reflexivo de la clase, del contexto de la dolarización. ¿Qué ocurría en el panorama? O sea, ¿qué ocurría en el país? ¿Cuál era el panorama? ¿Quieren que les dé un clivaje muy cercano? ¿De quién les está hablando? Yo era estudiante. Yo estaba en el primer semestre de la FAX. No tuve profesores brillantes, chicos, pero tal vez no tuve un profesor que me motivara tanto a abrir el panorama, ¿me entienden? La perspectiva. Porque tal vez fue un shock para todos, ni siquiera entendíamos lo que estaba pasando, ¿me entienden? Fue así, un golpe, de facto, así. Bla. O sea, no había tiempo para la reflexión, para la teoría, para unir aquí. Tal vez por eso. Pero bueno. Entonces, a ver, gracias por sus intervenciones. Eh, La próxima semana vemos la segunda parte de esta dolarización, ¿sí? Permítame unos minutos, aunque tengo mucho, una hora entera, pero vamos a hacer algunos temas importantes. A ver, primero, ¿quieres exponer, Kevin? A pesar de que no tuvieron el compilado. Un poco, así, un punto, no sé. Mm, Sí, profe, estaba conversando con mi grupo y ¿Para sí están de cuántos acuerdo minutos en... tienes ¿Me repite, profe? planificada? ¿Para cuántos minutos tienes planificada la expo?
Este, 1 minuto y medio aproximadamente por cada uno. Ya, dale, dale, Kevin. Entonces, dale. Por su esfuerzo. Se reconoce, se valora. Listo, profe. ¿El grupo alguien que desea empezar primero? Si no, dale tú, Kevin. Ya, ¿Quiénes profe. más son de tu grupo para estar atento? Por favor, ¿podrían levantar la mano, compañeros? Chicos, Kevin Jair. ¿Quién más? John Hyde, muy buenos. ¿Quién más? María José también. Maldonado. Sí, ¿Estás aquí, Mario José? Bueno, empiecen, chicos, para no quitar mucho. ¿Está Génesis aquí? Génesis no creo que. Génesis. Bueno, empieza No creo. entonces. Empiecen, chicos, empiecen. Con Eh, los que estén. Buenas noches, tutor. Buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que sería la, las causas sobre la dolarización que afectó la crisis económica aquí en Ecuador. Bueno, tenemos conocimiento que esto fue en los años 90. Sí. El país vivía una crisis muy fuerte, donde vimos ahorita en este momento en clase donde sufría de inflación, de devaluación de lo que sería eh, el sucre, el cierre de los bancos y lo que sería el descontento de parte de la población aquí en Ecuador. Y tenemos que el presidente Yamil Mawad fue electo el 10 de agosto de 1998 y aproximadamente duró menos de 2 años. Lo derrocaron o como nos supo manifestar el profe, huyó del país el 22 de enero del 2000. No duró mucho en la presidencia. Mm. Podemos ver que él tuvo la iniciativa de crear una norma, una ley que ayude a beneficiar a lo que serían los bancos, donde eh, podrían reestructurar lo que serían sus deudas y, y más que todo salir sin deudas, como nos explicó, y a pesar del cierre de las 14 identidades bancarias. También teníamos ahí en el compilado, estaba revisando que teníamos como principales protagonistas que eran más reconocidos banqueros, que eran Guillermo Lazo, también era Guerrero, alguien más que se me sale de las manos, Landes, pero la familia Landes también estuvo ahí. sí, Ujú. Banco- también pudimos ver lo que sería como salida el incremento del combustible, la eliminación de lo que serían los subsidios y la devaluación del sucre, que golpeó no solo, que golpeó prácticamente a todo el Ecuador, pero más beneficiados salieron lo que serían los banqueros con esa ley que impuso el expresidente Yamil Mawad. Muy A bien, gracias, Kevin. continuación, listo. Gracias. Tu tocayo. Quiero acotar a lo que acaba de decir Kevin y a lo que usted también preguntó, profe, que me quedó bastante en duda y pues me puse a consultar, que usted preguntó que quién, o sea, Malguat, por quién estuvo, cómo le influenciaron Financiado o quién pagó, si quién pagó eso para que él pueda, tu eh, campaña. exacto, sus campañas. Pero en sí, él fue por su, digamos, por financieros, digamos, empresariales, grupos económicos, incluso que ellos veían que Madguad era un candidato favorable para lo que son sus intereses, lo cual recibió apoyo de lo que usted decía, el Partido Democrático Popular, que era el PDP.
Ujú. Sí, y aparte de eso, toda esta crisis económica fue también bastante por la hiperinflación y la recepción de lo que fue del poder adquisitivo, y así como dice Kevin, de los otros bancos, incluso el, de lo que les dio 7.000, de 5.000 a 7.000 millones, lo cual eso se quedaron los bancos igualmente y no hubo para lo que fue de lo que las personas tenían sus dineros en sus cuentas ni nada, y también de la mentira que le dijeron que iba a ser por un día, lo cual se llevaron a 5 días, algo que Os- fue, sí, y más incluso, fue algo que fue bastante preocupante para todos, incluso de lo que es el reportaje y la pregunta, lo que fue sobre en aquellos tiempos, o sea, digamos, cómo la gente vivió lo que fue la dolarización, un cambio brutal que eh, compraban un terreno y de la noche a la mañana cambió y a darle $40, y o sea, fue una pérdida bastante fuerte para el vendedor y el que compraba igualmente, o sea, fue un cambio bastante drástico. Ujú. Acotando a eso, nada más de lo que Gracias, dijo. Kevin. Eh, Creo que John también iba a participar. Bueno, profe, un poco lo que puedo aportar es que tal vez actualmente estaba investigando que la inflación en Ecuador es de un 3%. Y a pesar que tal vez la inflación ya no es tanta en el país, aún se vive la inestabilidad en lo que son los trabajos. Tal vez hay trabajos que muchas veces no son bien pagados, trabajos que tal vez tienen un buen sueldo, pero no tienen lo que sería un buen acogimiento en los empleos. Igual también tenemos empleos que en sí tal vez de igual manera son bien pagados, pero igual son explotados. Mm, Tenemos igual la inestabilidad igual en el país. ok, gracias, don Jaime. Blanc, ¿estás Johanna aquí? Ya que no está Dani, ya que no está Génesis. Sí, profe, buenas noches. Ya. Bueno, gracias a este grupo. Ya desde las próximas seguimos con las expos. Solo tomen un punto nomás, pero recuerden, ¿ya? Por ejemplo, la próxima clase es el subtema 6.2, consecuencias. El grupo que le toca exponer, que sabe muy bien cuál es, va a tomar un solo punto de ahí. Nada más, no todo el subtema. ¿Sí está claro? Chicos, ¿sí está claro? Sí, Sí, profe. profe. Ya, ok. Entonces, Verá, este tema no nos puede volver a pasar con esto de que no tengan los compilados, porque nosotros trabajamos, como les dije, para tener siempre todos sus recursos óptimos en la plataforma. A ver, tal vez fue un tema de internet de la plataforma, no sé, pero os quiero hacer ver esto. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, profe. Alejandro. Sí, Sí, profe. profe. Hoy noche termino de revisar sus tareas. Ante esto, chicos, por cierto, qué pena que no esté María José Maldonado aquí. Me hacen acuerdo quedarme con Juanito Zavala y Clavijo. Ángela Coro también. Bueno, la tarea que hace María José Maldonado es muy buena, chicos, muy buena. Creo que la otra clase también que de referenciales algo, pero ya nos avanzó el tiempo. Está Kerly Castro aquí. Muy buena tarea también. Excelente. A ver, vamos. O sea, porque como yo requiero, ¿no es cierto? Les pido, les exijo, por decirlo entre comillas, aunque no está mal eso. Ustedes también tienen que ver y doy cuentas de cómo yo trabajo con mi plataforma. Esta, chicos, como yo les decía verlo otra vez justamente, nosotros trabajamos los docentes en doble flujo. Primero, programamos de aquí, si ven,
que dice AM. Esto significa aula madre, chicos. ¿Ya? Entonces, cuando Johanna me advirtió que no tenía el compilado, una hora antes, perdón la insistencia, cuando eso tenían que advertirme el viernes o el sábado para poderles pasar el compilado, entonces yo voy a nuestra unidad 3, ¿no es cierto? Entonces aquí están las semanas, pero evidentemente el punto de inicio son los compilados. Entonces aquí está el compilado del tema 5, si pueden verlo, lo que terminamos la anterior semana. Sí, Entonces, tutor. si no está el compilado en el aula, como es decir, en su paralelo, es como un error mío. Pero aquí está. ¿Sí lo ven? Sí, profe. O Sí, sea, yo tutor. pude haber cargado hasta lo que la Johanna me dijo, pero yo no actúo así, pues. Eso es engañarse a uno mismo. Está aquí, mire. La dolarización, causas y lo que vamos a ver la otra semana, consecuencias. Es el que le pasó al grupo, me imagino, Johanna, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pasaste al grupo, Johanna? Sí, Sí sí, pasó. profe, apenas. Ya. Entonces dije, no, no puede suceder eso. No, si está en el aula madre, está en el paralelo. Pero Johanna no va a perder el tiempo, pues, ¿no? Y arriesgarse a que le puedas llamar la atención de que recién me avisa una hora antes. Vamos al paralelo. Este sí es su aula. Unidad 3. Inicio. De la unidad 3. Entonces el compilado 1 está del tema 5. Vamos a ver en el compilado 2. En efecto no está. Como se pueden dar cuenta, estaba desde la otra semana en el aula madre. Entonces le dije al Alfredito, a la persona encargada del soporte técnico, que pudo haber pasado. Dijo, puede pasar a veces temas de falda en el internet de carga de réplicas de las aulas. Entonces, haciendo una mea culpa, también sí es mi tema, porque debo estar al tanto de todo, como tutor suyo, de que esté bien replicadas, pero asumamos una corresponsabilidad, ¿les parece? ¿Cómo llegan, chicos, de lunes 6 de la tarde sin leer el compilado? Ya les dije esto otra vez. Hagamos una corresponsabilidad. Y este es un tema sinérgico para nuestra sumativa final 2. No, no nos demos ese lujo, ya les dije. Si esta advertencia venía por parte de Génesis o Johanna, o de todos, porque es responsabilidad de todos, empezando con la mía, como digo, porque inicialmente estaba cargado, estaba configurado. Porque verán, en ese compilado hay datos del 2025, del panorama actual, hoy por hoy, de la dolarización. O sea, es un trabajo académico que se lo prepara para ustedes. Entonces, bueno, en esta ocasión hagamos una corresponsabilidad de todos. Pero última vez, Johanna, sí. Ya les dije yo, otra vez. Sí estamos claros, Johanna. Johanna. ¿Dónde estás, Johanna? Aquí. Ya. Última vez, ¿ya? Tienen que ustedes revisar sus aulas, chicos. Eso a mí se me pasó no corroborar que esté bien, pero cargado estuvo, como pueden ver en el aula madre. Por eso no he topado, para que ustedes mismos constaten cómo es el proceso. El aula madre estuvo colgado desde las anteriores semanas. Ok, verá. Terminamos así la clase, solo unos minutos finales, ¿ya?
espero que